Entonces vamos a, con este resumen de teórico, iniciar cómo sería la segunda parte del curso, que como segunda parte es un poco más corta en tiempo, pero bueno, conceptualmente es diferente. El objetivo va a ser incluir todo lo que hemos aprendido en esta primera parte para básicamente pasar a hacer programación modular, lo que podríamos llamar, ¿no? O sea, aproximarnos a hacer sistemas un poco más grandes, sistemas de porte mediano al menos, y bueno, ver algunas prácticas que se usan, ¿está bien? Cuando los desarrollos no son triviales, en empresas, y hay equipos de trabajo, y hay roles diferentes, bueno, qué metodologías se usan para hacer sistemas que sean obviamente correctos, pero además que se puedan modularizar, para que sean reutilizables, que sean eficientes. Bueno, eso es lo que vamos a estar un poquito discutiendo en esta segunda parte. Entonces, para arrancar, les voy a compartir estas diapositivas, donde en esta semana, tanto en el práctico, digamos, como en el teórico, vamos a estar, por un lado, en el práctico viendo dos cosas, ¿no? En esta primera clase que algunos ya han tenido de práctico, el objetivo es cerrar un poco la parte de análisis de algoritmos recursivos, que no se les logró ver en profundidad antes del parcial, y por eso tampoco se evaluó, pero también empezar con la parte de estos TAD lineales, o tipos abstractos de datos, viendo algunos de los que llamamos más simples o elementales, que son variantes de la idea de lista, y es eso lo que quiero un poco en este resumen tratar de destacar. ¿Está bien? Más en profundidad, vuelvo a decir, siempre están los videos que están grabados en OpenFin, que en extenso hablan de estos temas. El dibujo esencial, de alguna manera, o la imagen que ilustra un poco lo que vamos a estar haciendo, buscando hacer en esta segunda parte del curso, es este, donde uno ve tres grandes componentes, ¿no? Por un lado, para cada módulo, está bien, que uno puede usar en una aplicación, la idea es hacer una aplicación de porte mediano, por ejemplo, usando módulos, ¿está bien? Cada módulo va a tener lo que vamos a llamar su especificación o contrato, que ustedes ya lo vienen trabajando en los laboratorios, cada vez que le damos un punto H, ¿está bien? Le estamos dando la especificación de lo que tienen que hacer, ¿está bien? Y después para esa especificación pueden haber distintas formas de implementarlo, ¿está bien? La idea es que en una aplicación puede tener muchos módulos, cada módulo tendrá un contrato o especificación y distintas formas de implementarlo. Entonces yo programo un sistema modular como este, una aplicación, en base a qué hace cada módulo, que sería la especificación, y no a los detalles de la implementación. O sea, como que los detalles de la implementación quedan escondidos para la aplicación. ¿Por qué les parece que eso es un objetivo importante? Que yo cuando hago la aplicación solo me refiero a la especificación y no a detalles de la implementación. ¿Por qué les parece que eso puede ser útil? Porque en el momento en el que cambias de implementación no se ve afectada el programa principal. Muy bien. ¿Está? Yo puedo ir mejorando, por ejemplo, el programa principal, un sistema grande, cambiando implementaciones de módulo que respeten obviamente la especificación, pero mejorando la eficiencia, por ejemplo, a veces no sé, la estética o la forma de presentar los datos por ejemplo, puede ser de una interfaz, ¿está bien? O sea, voy mejorando de acuerdo a prototipos un sistema que satisface una especificación, pero no tengo que estar cambiando la aplicación. Y eso también me va a permitir definir como roles diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, está la gente que especifica módulos, que se concentraría en esta parte, el dibujito, ¿no? La que escribe los puntos H, digamos, que en este caso para el curso y en los laboratorios, ustedes dirán, ¿quiénes son? Bueno, somos los docentes, nosotros le damos los puntos H, ¿está bien? Por otro lado, uno dice, ¿cómo hago de una realidad para captar esos puntos H? Bueno, hay toda una parte que se llama ingeniería o análisis de requerimientos, que eso se profundiza en el curso de ingeniería de software, eso también lo hacemos un poco los docentes en este curso, o sea, a partir de una letra, de alguna manera, uno escribe los puntos H, ¿está bien? Y después viene la parte de implementación, que es la que más venimos trabajando en este curso, que es, nosotros le damos los puntos H y cada uno de ustedes hace posibles implementaciones de esos módulos, ¿no? Incluso son diferentes y obviamente tienen diferentes tiempos de ejecución, diferentes usos de memoria, etc. ¿Está? Pero entonces acá tengo los que especifican, los que implementan los módulos, los que diseñan las aplicaciones. Obviamente cada módulo lo tengo que después chequear
si cumple o no los requerimientos. Entonces ahí viene la parte de los que hacen los testing, ¿no? O la verificación de los casos de prueba por unidad, por cada módulo, después un testing quizás de todo el sistema, cuando integro todos los módulos. Entonces ahí empiezan a aparecer los roles que aparecen en una empresa grande que tiene muchas personas que trabajan desarrollando sistemas, y que obviamente no lo hace toda una sola persona, se paralelizan las funciones, se especializan esas funciones. O sea, están los que hacen buen diseño, los que implementan, ¿está bien? Los que hacen análisis de requerimientos, hay roles diferentes. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar a ver un poco estas ideas, hoy con 3 variantes de la idea de lista, ¿no? Entonces, la idea de lista es verla a nivel de especificación, no hay un único tal lista, ¿no? No hay no hay una única especificación que todos usen de la noción de lista o de secuencia, de manera abstracta, sin entrar en detalles de implementación. Entonces, una posible, por ejemplo, sería esta, la que se llama como lista indizada por posiciones, digamos, o sea que yo me refiero a posiciones de una lista, y no acotada, ¿está bien? No acotada en el sentido que puede crecer sin un límite predefinido. ¿Está? Cuando uno especifica qué conceptos van a ver que se van a repetir en todos los tipos abstractos de datos que vamos viendo, bueno, que hay una cierta categoría de operaciones que siempre están. ¿Está bien? Por un lado, lo que llamamos las operaciones constructoras, y uno diría, ¿qué serían constructoras de lista? Y bueno, las que permiten generar las listas, o sea, crear las listas. Por ejemplo, una operación que permita generar una lista vacía. Y después, si quiero hablar de listas por posiciones, uno dirá, bueno, al menos una operación que me permita insertar un elemento en una lista. ¿Está bien? Ahora bien, pensemos, o le hago la pregunta, si yo voy a insertar, piensen abstractamente, no piensen en un arreglo o lo que sea, sino piensen abstractamente, en una secuencia de elementos. Yo digo, voy a insertar un elemento en una posición. ¿Qué puede pasar? ¿Qué comportamientos tengo que tener en cuenta cuando yo digo, quiero insertar este elemento en la posición 5? ¿Qué podría pasar? Que no existe una posición 5. Claro, que esté vacía. Exacto. Entonces ahí hay 2 posibilidades, ¿no? Que la posición 5 exista o que no exista. Que el largo de la lista, ¿está bien?, sea menor que 5 o que sea mayor o igual. Entonces, cuando yo especifico, tengo que justamente cubrir todos los escenarios posibles. ¿Está bien? O sea, mi especificación tiene que ser completa en el sentido de darle una pauta al que va a implementar o al que va a usar después de esta operación, que sepa cuál es el comportamiento en cualquier escenario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta operación, si uno mira el texto acá, dice que si la lista tuviera un largo m, con m menor a n-1, donde n es la posición, lo inserta al final. Es decir, si yo lo quiero insertar más allá del largo de la lista, lo va a insertar como último. Ese es el criterio que toma este texto. Ahora, si lo quiero insertar en una posición que cae dentro del largo de la lista, ¿qué dice? Inserta el elemento en esa posición y desplaza en una posición los elementos que tuvieran las posiciones siguientes. ¿Ah? Es decir, si yo quiero insertar una posición que ya está definida, lo agrega y corre todos los otros un lugar. Y si lo quiero insertar en una posición no definida, lo pone como último. ¿Bien? Entonces uno diría, bueno, ya sé cuál es el comportamiento en cualquier escenario. ¿Por qué esto es importante? Porque uno dice, vuelvo al dibujito, ¿no? Lo que yo escribo acá para el insertar, ¿para quién es útil? Yo digo, es para 2 actores, es útil. ¿Quiénes son esos 2 actores? ¿Por qué es importante ese texto que esté claro de cómo se inserta? Para el usuario y Claro, que va a implementarlo. El que va a implementarlo para que, obviamente, tenga que implementar ese comportamiento, que no quede librado a él la decisión, che, ¿qué hago cuando la posición no es válida o se pasa del largo? No es una decisión que va a tener él, digamos, está prefijada en el texto. Entonces, por un lado, uno de los actores son los implementadores para que sepan qué tienen que hacer. ¿Y cuál es el otro actor? El que va a hacer uso de esa función. Claro. Exactamente, la aplicación que hace uso de esa función. Porque cuando yo invoco, como dijimos que no conocemos el detalle de implementación, y no lo quiero conocer, porque si no después no voy a poder cambiar una implementación por otra, yo cuando desde una aplicación invoco un insertar, tengo que saber con precisión qué va a hacer el insertar. No puede decir, y bueno, no sé si va a hacer esto o no va a hacer esto. Es por eso que los textos, estos que están en los .h, son muy importantes, y no pueden tener ambigüedades
o huecos, digamos, ¿no? Huecos en el sentido de decir, hay comportamientos que no están definidos. ¿Ok? Entonces, en las constructoras uno pone siempre, y van a ver en todos los TAD que vamos a ver en esta segunda parte del curso, todas las operaciones que me permitan, en este caso, generar todas las listas. Uno diría, bueno, si arranco una lista de vacía y voy insertando en distintas posiciones, genero cualquier lista de cualquier largo. Bueno, ya está. Entonces, con estas dos operaciones me alcanzaría para construir listas de cualquier largo. Después viene otra categoría de operaciones que suelen ser lo que llamamos a veces los predicados, ¿no? Los predicados como funciones típicamente que retornan un booleano. Por ejemplo, ¿para qué se usan los predicados? Bueno, para distinguir los constructores. En particular, por ejemplo, en este caso, para saber si una lista está vacía o no. ¿Está bien? Entonces, si inserté, no está vacía, y si la construí simplemente, sí está vacía. Ahora, si me fijo en esto de las posiciones, fíjense que aparece algo de estar definida, yo dije recién la posición. Entonces, un predicado útil para el usuario de este módulo sería saber, cuando tenga una posición, si hay un elemento posible en esa posición. No, o sea, si esa posición está definida o no. ¿Ah? Entonces tendría otro predicado, que yo le doy una lista y una posición, y me diga true o false, está definida o no está definida. ¿Ah? El otro tipo de operaciones, que la tercera categoría que es muy importante también, son las selectoras. ¿Tá? Las constructoras lo que hacen es permitirme construir o generar listas. Las selectoras hacen como el proceso inverso. Es decir, ya tenés una lista, bueno, ¿qué podés sacar de la lista? ¿Qué información útil? ¿Qué pedazos de la lista son útiles para procesarla y sacar información? Entonces uno piensa como la operación inversa, ¿no? Uno dice, ¿qué es lo inverso al vacío? Bueno, no hay nada, ¿tá? Porque inverso a generar una lista vacía no hay nada útil. Pero sí el insertar, porque el insertar, ¿qué hace? Dada una lista y un elemento, lo agrega. Entonces yo podría decir, inverso a esa noción podría ser que, dada una lista y una posición, me diga qué elemento está en esa posición. O dada una lista y una posición, borre el elemento en esa posición, como el inverso al insertar. ¿Está bien? O podría ser que estas dos operaciones las uniera en una sola. El que borra el elemento de la posición me lo retorna, por ejemplo. ¿Está? Ahí puedo tener distintas variantes. ¿Está? Fíjense, si yo quiero dar la operación de elemento, ¿no? Digo, retorna el elemento en una posición. De nuevo, ¿qué puede pasar con esa posición? Que no esté definida, por eso necesita el Claro. predicado. Y típicamente uno diría, la operación elemento, si uno va a definir el tipo de la operación, tendría seguramente un retorno, ¿no? Retorna el elemento que está en esa posición. Ahora, si la posición no está definida, no puedo inventar un elemento. Entonces ahí uno usa, cuando pasa eso, que no puedo retornar algo porque no existe, la noción de precondición. Es decir, que hay ciertas operaciones como esta, elemento, que uno le va a poner una precondición. ¿Qué precondición natural le pondrían a la operación elemento? Que esté definida para ese elemento. Y un usuario de la aplicación, ¿cómo sabe antes de llamar a la operación elemento si está definida o no? Acordate que no sabe los detalles de implementación, entonces ¿cómo va a interactuar con la especificación para saber si está definida o no? Con un predicado. Con el predicado, exactamente. Es decir, que siempre que uno pone una precondición en una operación, necesariamente tiene que tener un predicado para chequearla. Es como una idea de decir, si pongo precondiciones en operaciones, seguramente voy a tener que tener los predicados abstractamente para chequearlos sin conocer el detalle de la implementación. Van a ver que eso van a ser factores comunes que van a ver en la especificación de los TAD de aquí hasta el final del curso. ¿Está bien? Bueno, y siempre en general agregamos, por cuestiones más bien de eficiencia y de buen manejo de la memoria, una destructora, que es cuando ya no uso más, en este caso una lista, bueno, libera, es como destruye la lista liberando la memoria, ¿no? Como si fuera el inverso al construir, digamos, ¿no? El que genera lista vacía, bueno, sería el destruir liberando la memoria. ¿Ok? Bien. Cuando uno después habla de implementaciones de lista, bueno, hemos trabajado bastante en el curso ya en esto, ¿no? Y cuando uno trabaja con listas, ustedes han trabajado, por lo menos, han visto estas dos variantes en ejercicios, ¿no? Como por ejemplo una lista que llamamos simplemente encadenada o enlazada, donde cada elemento conoce la dirección del próximo. ¿Y por qué esto puede ser una buena implementación? Y porque yo dije una lista no acotada. ¿Qué quiere decir no acotada? Quiere decir que cuando yo voy a insertar, no pongo un límite. ¿Está bien? O sea, que un TAD sea acotado o no acotado, lo que quiere decir es no acotado si yo cuando agrego elementos, es como que supongo que siempre puedo agregar. Nunca hay un máximo. ¿Está bien?
Por otro lado, los TAD que son acotados, seguramente las operaciones como el insertar tenga una precondición. O diga, bueno, si superé ese máximo, no puedo seguir agregando. ¿Está bien? Entonces ahí se suele usar otro predicado para restringir, en este caso si uso una variante de una lista acotada. ¿Cuál les parece que es ese predicado? Completa. Si está llena. Está llena o está completa, o sea, justamente va a aparecer una función booleana que me permita chequear si está llena, entonces ya no puedo seguir agregando. Esas son las variantes entre la idea de algo acotado y no acotado a nivel de especificación. Entonces, cuando yo hablo de algo no acotado, esta es una implementación bastante natural, una lista simplemente enlazada, porque uno sabe que en tiempo de ejecución puede pedir memoria e ir enlazando los nodos mientras haya memoria, no tiene un límite. ¿Está bien? Otra variante sería una lista doble enlazada, y cuando vimos listas yo les mostré otros dibujitos que también pueden ser distintas variantes de la idea de lista, ¿no? Por ejemplo, tener una lista que, además de tener un puntero al comienzo, por alguna razón sea útil tener un puntero al final de la lista, y tenga una celda especial, una celda centinela o cabecera. ¿Está bien? Hoy vamos a ver que para una de las variantes de lista, esta segunda que estoy mostrando acá, es particularmente útil, la que lleva el puntero al primero y al último. ¿Tá? Puede ser también que yo tenga una lista doble encadenada, o que tenga una lista doble encadenada con una cabecera que tiene el puntero al primero y al último. Y uno dirá, ¿por qué estas variantes, o para qué pueden ser útiles distintas variantes? ¿Qué aportan las variantes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O será que todo lo puedo hacer en una lista con la primera? Y depende del orden de ejecución y, ¿no? Y como lo que vos quieras hacer. Exacto. Todo lo puedo hacer con la primera. El tema es que me puede costar más tiempo de ejecución. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer algo, insertar al último de una lista en orden 1, y bueno, con la primera no puedo. Podría, lógicamente, recorrer la lista y insertarlo al final, pero en orden n. En cambio, con la segunda variante, si yo tengo un puntero al último, lo puedo hacer en orden 1. O sea, lo que aporta las variantes es mayor eficiencia. ¿Está bien? O sea, yo complico un poco la representación, capaz que uso un poco más de memoria, gasto más puntero, alguna cosa más, pero soy más rápido en ejecutar alguna operación que me interese que sea eficiente. ¿Está? Obviamente, muchas otras variantes, también puedo tener una lista simplemente encadenada, y en vez de llevar un puntero al último, llevo un puntero a una posición actual. ¿Está bien? Entonces yo inserto en la lista en la posición donde estoy parado, ¿está? Como si fuera un cursor, ¿está bien? Y tengo operaciones para mover esa posición actual, por ejemplo, al siguiente. ¿Está? Lo mismo puedo hacer, la misma idea, pero con una lista doble encadenada. ¿Está? Puedo tener una lista circular que ustedes trabajaron en el laboratorio para alguna cosa, digamos, una aplicación puede ser útil, que el siguiente al último sea el primero. ¿Está? O sea que puedo, incluso en esa cabecera, podría, por ejemplo, ir guardando la cantidad de elementos. Entonces, si a mí después me piden una operación que me retorne cuántos elementos tiene la lista en orden 1, yo no tengo que recorrer la estructura, sino que es como que la tengo precalculada en este nodo cabecera. Entonces, de alguna manera, gastando un poquito más de memoria, soy un poco más eficiente. Por eso están las distintas variantes. Ustedes van a ver que en el práctico van a trabajar, o a veces le van a restringir a partir de ahora la eficiencia, entonces van a tener que elegir la variante más adecuada. Una de las variantes de la idea de pila, que restringe la política de ingreso y egreso de elementos, que ya la habíamos conversado, discutido, es lo que se llama una pila, ¿no? O last in, first out, por la política de ingreso y egreso, ¿no? Como que el último que ingresó es el primero que sale, ¿no? Es una lista muy particular, porque ya no puedo permitir, o esta política no permite inserciones o borrados en el medio. Es como que si un elemento inserto, lo agrego acá, tiene que salir por el mismo lado. ¿Tá? Entonces es muy limitada. Entonces ya las operaciones son más simples, porque uno dice, a ver, ¿qué operaciones constructoras podría tener una pila? O sea, una lista que se comporte con esta idea de pila. Y bueno, que genere una pila vacía y que agregue un elemento al tope de la pila. No lo puede agregar en cualquier lugar. Entonces ya no tiene sentido hablar de una posición. ¿Qué operaciones pueden ser selectoras? Como dijimos recién, bueno, yo no puedo borrar o retornar cualquier elemento de la pila, pero sí puedo decir que retorna el elemento que está en el tope, o sea, el último que puse, o remueve el elemento que está en el tope, el último que puse.
¿Está bien? Seguramente, al menos la operación top, ¿qué es lo que va a tener en la especificación? Para que se pueda ejecutar. Que no es vacía. Exacto, una precondición que diga que no es vacía, porque yo, ¿qué elemento te voy a retornar si la pila es vacía? En cambio, el pop yo podría decir, bueno, si es vacía no hace nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no tiene que retornar, yo podría especificar la postcondición diciendo que si es vacía, el efecto es nulo. Pero cuando yo tengo que retornar algo, bueno, es como que estoy obligado a decir, bueno, si no existe, ahí tengo que poner una precondición. Entonces acá tengo los predicados, por ejemplo, es vacía o es llena. Acá lo puse en español, inglés, los nombres más comunes, ¿no? Y este está llena o is full tendría sentido si yo trabajara con una idea de pila acotada, o sea, que me limite la cantidad máxima. ¿Tá? Si no, obviamente, este predicado no sería útil. ¿Tá? Y después un destruir. Cuando uno traduce esto a C++, o a C, digamos, ustedes lo que están viendo, y van a ver de acá en más a partir de hasta el final del curso, es que los módulos, ¿está bien? Para un TAD se especifican, no es tanta novedad para ustedes, ¿no? Uno diría, ¿cómo es la especificación de una pila? Y bueno, el nombre pila es un puntero, una representación. La puedo llamar representación pila, que queda indefinida cuando yo especifico. O sea, en el punto H no digo quién es la representación pila. Es decir, yo de alguna manera doy libertad al implementador que venga después a elegir la representación que quiera. ¿Está bien? Justamente lo que dijimos hoy, digamos, al comienzo de la presentación, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es, aunque yo no conozco la representación, sé que pila siempre va a ser, y todos los TAD siempre van a ser un puntero a la representación. ¿Tá? ¿Saben por qué la idea de tiene que ser un puntero a la representación? ¿A alguien se le ocurre por qué esa restricción es útil y necesaria? ¿No? Puede ser que sea porque trabajamos con memoria dinámica generalmente, y no sabemos los tamaños de las que van a tener las estructuras. No necesariamente. ¿Saben por qué? Porque, mira, por ejemplo, pensemos esta operación, apilar. Yo digo, recibe un entero y agrega, suponete que es una pila de entero, ¿no? Agrega el elemento en la pila por referencia. Entonces, acá aparece el nombre pila. ¿Tá? A mí me gustaría que el compilador pueda compilar esta línea, esta firma. ¿Tá? Entonces él dice, bueno, pero tenés que definirme el tipo pila. Entonces yo le digo, te lo defino a pila como un puntero a una representación. Entonces, el compilador sabe, aunque yo no tenga definida la representación, qué es lo que va a hacer, si va a ser un vector, va a ser un árbol, no importa que lo que... Él dice, yo por lo menos ahora sé que tengo que reservar, aunque esté indefinida la representación, espacio para una dirección. Es como... Esa es como de alguna manera la concesión que me deja el lenguaje, diciendo, vos me podés dejar cosas indefinidas, pero poneme un puntero. Entonces yo, por lo menos en la firma, siempre guardo espacio para una dirección. Vos después, cuando sepas cuál es la representación, en tiempo de ejecución, haces un new y elegís el tamaño de la estructura de la representación. ¿Está bien? Esa es un poquito la idea de por qué hacemos ese jueguito. O sea, ya con el nombre de que pila es un puntero, yo puedo escribir la firma de todos los métodos, ¿está bien? Y podría de alguna manera estar compilando. ¿Ok? Bueno, acá lo que tenemos en detalle, porque acá lo escribí en palabras, es la firma de las operaciones. No me voy a detener mucho porque esto es más o menos lo que vienen viendo los .h. Simplemente quería remarcar ese concepto de que el nombre del TAD siempre es un puntero en la especificación a una representación, y esa representación en el .h no se define. ¿Dónde se va a definir la representación? Cuando lo vas a implementar, las implementaciones, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ahora voy al módulo de implementación, ¿está bien? Donde uno incluye el pila.h, que es la especificación, ahí es donde uno viene y elige una representación. Por ejemplo, podría decir, mira, voy a implementar la pila usando un array con tope. ¿Tá? O sea, un array donde el tope me dice cuál es la última posición donde inserté, y la cota es el tamaño máximo del array. ¿Tá? Podría ser esa, o podría haber sido que la representación pila es un puntero, un nodo, y tengo una lista. ¿Tá? Acá elegí la representación. Una vez que uno elige la representación, entonces justamente en el módulo de implementación lo que hace es, toma cada operación de las que estaba acá, por ejemplo, crear pila, ¿está bien? Que tiene esta postcondición,
y lo que hace es escribir el código que genera la pila vacía según la especificación, pero para esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace la primera línea? La primera línea dice, mira, me hago una pila P, y acá hago el new de la representación pila. Entonces hace un new de esta estructura. Y después, ¿qué hago? Inicializo cada campo de esa estructura. Diciendo, bueno, al comienzo, para una pila vacía, el tope lo voy a definir como 0. El array, justamente pido memoria para ese array, hago new int de tamaño cota, y el tamaño máximo del array lo defino como el parámetro que viene de esta función, que es cota. Y retorno la pila esa vacía, con el arreglo todo definido, pero con el tope en la posición 0. En base a esta representación, ¿qué es lo que haría el push o el apilar? ¿Qué es lo que debería hacer? Les vuelvo a poner el texto. El apilar en palabras dice esto: si no está lleno, inserta el elemento al tope de la pila. Y esta es la representación. ¿Cómo les parece que va a ser el código entonces del apilar? Y va a chequear el tope, y a partir de ahí va a insertar, ¿o no? Exacto. Va a insertar en la posición del arreglo, en la posición tope, y después tendría que incrementar el tope para el próximo, ¿no? Para que quede avanzado, ¿no? Entonces, lo que dice es eso: chequea si la pila no es llena, accede a la pila del array en la posición tope, inserta el elemento que viene como parámetro y deja el tope corrido, ¿está bien?, para una próxima inserción. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lo que quiero marcar acá no son detalles de implementación que para ustedes no deberían ser muy novedosos, sí conceptualmente dónde va cada cosa, es eso lo que me interesa. Entonces, como bien dijeron recién, lo primero cuando uno va a implementar es elegir la representación, que está bien definida en la especificación. Acá elijo y tengo libertad de elegir en general cuál es la representación que voy a usar, y en base a eso después uno escribe la implementación de la operación. Si después uno quisiera chequear que este código es correcto, hacer un test, uno dice, ¿qué hago un test? ¿Cómo sé si es correcto o no? Bueno, haría un caso de prueba para esto y lo comparo con lo que sería la especificación de esta operación. Esto es lo que se hace en los sistemas grandes, ¿no? Cuando uno dice, voy implementando las funcionalidades de un módulo. Y bueno, después va a estar el tester o el testeador, el que venga y diga, dame la especificación, lo que tenía que hacer esa operación. Dame el código de esa operación, yo hago un caso de prueba y veo que se corresponda. ¿Eso quién lo hace? Y bueno, en el curso, ¿quién lo hace eso? El make. Sí, pero ¿quién lo hace después y le dice está bien, está mal? Los malos docentes, o sea, nosotros. Nosotros hacemos los casos de prueba, les corremos, ¿no? Y decimos, ¿tiene el comportamiento esperado o no tiene el comportamiento esperado, ¿no? O sea, en un caso real será también la aplicación la que diga, se comporta como esperaba o no. ¿Ok? Bien, entonces acá tendrían, después eso se los puedo pasar, pero tendrían como, ¿no?, un código simple de cómo, en este caso, implementar una pila. Fíjense la operación, esta cima, la que decía retorna el tope de la pila. ¿Está? El retorno del tope de la pila seguramente tiene, dijimos, una precondición, porque si la pila no es vacía, ¿está bien? Fíjense acá, dice, devuelve la cima de P, o sea, el último que inserte. Precondición que no sea vacía. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con las precondiciones cuando vamos a implementar? Bueno, hay distintas políticas. ¿Está? En el curso ustedes pueden asumir, ¿está bien?, cualquiera de las políticas, pero además pueden asumir que nosotros, los docentes, cuando invoquemos a las operaciones, siempre vamos a respetar las precondiciones. O sea que nunca vamos a estar llamando a la operación cima con una pila vacía. ¿Está bien? De la misma manera, ustedes cuando hagan los códigos y usen una pila para hacer algo, tienen que respetar eso. ¿Está? ¿Qué puede pasar en la práctica, en los sistemas grandes? Que muchas veces se violen las precondiciones, que no se chequee, entonces da errores. Entonces, ahí viene lo que se llama la programación defensiva, que no es obligatorio que la hagan, pero les quiero comentar cómo sería, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de hacer programación defensiva, una alternativa sería poner, por ejemplo, acá un if, diciendo, mira, si la pila es vacía, te doy un lindo mensaje de error, ¿está bien?, que se parezca a un pequeño insulto, diciendo violaste la precondición, no sé qué, y veo si interrumpo la ejecución del programa o no, etc. O la otra es usar alguna herramienta que ya tenga el lenguaje. Por ejemplo, en C y C++, no sé si han usado el assert. ¿Saben lo que es el assert? No.
Bueno, el assert, ¿está bien? Que, fíjense, acá yo incluyo assert.h si quiero, ¿está bien? Lo que hace el assert es lo siguiente. ¿No es como que interrumpe el código si la condición es falsa? Exacto, hace eso. O sea, evalúa esta condición, dice, mira, si el tope es mayor que 0, seguí. O sea, si es true, seguí. Es como si fuera un filtro, diciendo, el tope es mayor que 0, seguí ejecutando. Ahora, si el tope no fuera mayor que 0, o sea que la estoy llamando a una pila vacía, entonces, como decía el compañero ahí, interrumpe la ejecución del programa y me va a decir, dentro de todo un sistema grande, en este módulo, en esta línea, se produjo esta violación. Y uno dice, cosa buena es que me dice en un sistema grande dónde está el problema. ¿Tá? Pero no anda con medias vueltas, digamos, interrumpe la ejecución, no es que me deja seguir ejecutando. Entonces, la violación de una precondición para un assert es algo grave, entonces por eso vale la interrupción. Pensemos en un sistema bancario, ¿no? Se está haciendo una transferencia y un error, no sé qué, uno lo que quiere cortar rápido es la transferencia, porque una vez que se transfirió a otras cuentas, después volverlo para atrás es muy difícil. Entonces, justamente, uno pone precondiciones en casos extremos. Entonces, en casos extremos, en sistemas reales, a veces se usan cosas como esta que tienen los lenguajes para manejar violaciones de condiciones. ¿Ok? Bien. La tercera componente que quería marcarles acá de la pila, fíjense, yo les mostré un poquito algo de especificación, les mostré un poquito de implementación y ahora vamos a ver un poquito de la idea del uso de la pila, como si fuera una pequeña aplicación. Entonces, si uno mira este código tan trivial, tan simple, un main, simplemente, ¿no? Que crea una pila de tamaño 10, hace un for donde va apilando el entero i en la pila p, y después un while que mientras la pila no sea vacía, imprime lo que tiene la cima y saca lo que tiene la cima, y después destruye la pila. ¿Qué es lo que hace esto en palabras? Aunque no supieran cómo está Vacía la pila, ¿no? O sea, va sacando los elementos. Sí, pero algún efecto tiene, Los ¿no? procesa, sí, los pone en pantalla. ¿Qué es lo que imprime? Lo que va sacando. ¿Qué números en qué orden? Y lo va sacando desde el último al primero que se puso. O sea, imprime 5, 4, 3, 2, 1. O 1, 2, 3, 4, 5. No, 5, 4, ¿no? 5, 4, va. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, porque el último que apiló es el 5, entonces cuando empieza a desapilar, el primero que saca es el último que puso. Entonces, yo podría entender este código, o si no entiendo bien este código, ¿qué irían a mirar ustedes? Para terminar de entender esto. ¿Qué irían a mirar de todo lo que vimos antes? Piensen que esto es una aplicación, ¿no? El triángulo verde es el comienzo. La especificación. Exacto. Yo diría, ¿pero qué hace el crear pila? ¿Qué hace el apilar? ¿Qué es el esvaciar? Pero me haría falta con ver esto. ¿Está bien? El contrato. No debería tener necesidad de ir a mirar esto, que es la implementación. Si yo tengo esta necesidad es porque la especificación está mal escrita. Y es porque la aplicación depende de una implementación, algo que estaría mal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si depende de una implementación, quiere decir que ya no puedo cambiar la implementación sin que cambie la aplicación. ¿Ok? Entonces, lo bueno de este código es que si yo ahora cambio, como decían hoy, la implementación que hice recién, en vez de usar un arreglo, uso una lista, este código no cambia nada. Sigue ejecutando. ¿Está bien? Porque depende de la especificación de la pila y no de cómo está implementada la pila. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Una tercera variante que quería comentarles hoy de la idea de lista es una idea de una cola, ¿tá? Que también es otra política muy utilizada, quizás más que la idea de pila. ¿Tá? Una cola lo que viene a respetar es el orden de llegada, ¿no? La cola del banco, la cola del supermercado, ¿no? El primero que llega es el primero en ser atendido. Por eso las siglas en inglés como FIFO, ¿no? First in, first out. Entonces, si ya lo dibujo, fíjense que el dibujo es, ya no los ingresos y los egresos no se dan por un mismo extremo de la lista, digamos, ¿no? Si ingresan, por ejemplo, por este lado, tienen que egresar por el otro lado, o sea, hace la cola y salís por el otro lado. ¿Está bien?
Entonces, de alguna manera, eso ya me está marcando otra política de ingreso y egreso. ¿Bien? Entonces, las operaciones, uno diría, a priori en cantidad de operaciones no tienen por qué ser muy diferente a la pila, porque uno dice crear una estructura vacía, la llamo crear cola, es lo mismo que una pila, pero ya el encolar debería ser distinta y las selectoras distintas. ¿Por qué? Por ejemplo, el encolar dice acá, inserta un elemento al final de la cola. O sea, está marcando un extremo que es el final. En cambio, fíjense la operación front o frente y desencolar, ¿qué es lo que hace? Retorna el elemento que se encuentra al comienzo de la cola o borra el elemento que está al comienzo de la cola. Es decir, que ya está marcando que las dos selectoras, frente y desencolar, actúan en el extremo opuesto al encolar. ¿Se entiende? O sea, eso ya está marcando la política de ingreso-egreso, que es diferente a una pila. En la pila yo decía, metía un elemento y lo sacaba del mismo extremo, y siempre hablaba de la cima de la pila. Acá hablo del comienzo y del final. ¿Está? Otra forma de decir lo mismo podría ser que el encolar diga, agrego un elemento, y no diga dónde, pero entonces la operación frente, ¿qué debería de decir? Si yo no dije dónde lo agregaba. Retorna el último elemento insertado. ¿El último? Si fuera así sería una pila. El primero, perdón. El primero, exacto. Tendría que hablar como diciendo del orden de llegada. ¿Tá? Sería otra forma de no mencionar necesariamente los extremos, pero sí hablar de orden de llegada. ¿Ok? Bueno, variantes de la idea de lista como aplicación se usan mucho. Una lista de espera, está lo que uno llama la cola de la impresora. O sea, hay muchos ejemplos. ¿Tá? Y hay muchas variantes. ¿Está bien? Entonces hay libros enteros escritos sobre variantes de esto, y hay todo un área que se llama investigación de operaciones. ¿Está bien? Hay cursos de investigación operativa que tratan un poco de variantes de la idea de procesos de atención. ¿Tá? ¿Por qué digo idea de variantes? Simplemente pensemos en la cola de una impresora. ¿Tá? Pensemos que yo mando trabajos a una impresora, ¿no? Y tengo incluso una o varias computadoras conectadas a esta cola de impresora. ¿Qué es lo que suele ser bastante común en una cola de impresora? Que uno, por ejemplo, quiere hacer que, digamos, manda documentos largos. ¿Le ha pasado que a veces, no sé, por el dedo lo apretan y mandan 2 veces el mismo trabajo? Claro, querés cancelar en cualquier lugar. Exactamente. Me gustaría tener como una operación extra que me permitiera como borrar, por ejemplo, en el medio, o sea, borrar cualquier elemento, un cancelar. Entonces ya sería una pequeña variante de la cola. Es como que, está bien, si sale impreso, sale el primero que llegó, pero yo puede ser que lo borre en cualquier momento. ¿Tá? Lo cancelo por alguna razón, o porque es muy largo, porque ocupa muchas hojas, porque no sé, porque lo mandé 2 veces, o me equivoqué el documento y mandé el documento equivocado. Otra variante podría ser, uno diría, pensemos, yo tengo un sistema operativo que atiende procesos del procesador, ¿no? Hay varios procesos que quieren usar un procesador. ¿Es razonable que el procesador tenga de alguna manera una estructura que sea una cola y los vaya diciendo, a medida que van pidiendo el procesador, los voy metiendo una cola, ¿está bien?, a los procesos, y se lo doy por orden de atención, por orden de llegada, digamos? ¿Les parece que un sistema operativo actúa así? Por prioridades, ¿no? Muy bien. Entonces ya ahí es una pequeña variante que vamos a ver, se llaman colas de prioridad, donde diciendo, el orden de llegada no es tan importante, es más bien la prioridad del proceso que vos querés hacer. No es lo mismo imprimir que una interrupción, o sea, empiezan a haber prioridades diferentes. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si tuviera 2 procesos que tienen igual prioridad? Primero llegó. Porque, sí. Claro, ahí puede desempatar por el orden FIFO, ¿no? Diciendo, bueno, si hay 2 de igual prioridad, ahí sí desempato, le doy turno al primero que llegó. Entonces ahí tengo como variantes. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Uno podría pensarlo también en la vida práctica, ¿no? Ustedes, todos hemos ido seguramente a un supermercado, ¿no? Voy a poner ese ejemplo. Un supermercado grande, ¿no? Cualquiera de estos más grandes que tiene varias cajas, ¿no? Y supónganse que ustedes quisieran hacer una política de atención para captar clientes, ¿no? Y la política de atención al cliente es, venía a mi supermercado que en a lo sumo tantos minutos, por decir algo,
vas a pasar por la caja y pagar. O sea, como diciendo, tu demora no va a superar tal valor. ¿Está? Para lograr eso, ¿está bien? Teniendo en cuenta el comportamiento de las personas, ¿qué estudiarían ustedes para lograr que no pasarse de ese límite máximo de tiempo? Cantidad de productos que lleva el cliente. Sí, pero eso dependerá del cliente, ¿no? Vos podés, está bien, pensar cuántos productos lleva en promedio cada persona. Ahora, ¿qué pasa en los supermercados? Si uno va a las 10 de la mañana, o va a las 6 de la tarde, o va un domingo al mediodía, ¿siempre la misma cantidad de personas? Depende de la hora, la cantidad de cajas habilitadas que tenga o no. Está. ¿Vieron ustedes que han ido al supermercado que a veces uno dice hay más cajas abiertas que en otros horarios? Bueno, porque ya han estudiado. Entonces, ¿qué está haciendo abriendo más cajas? ¿Qué está? Cada caja es una cola, ¿no? Si no se cuela nadie, es una cola. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está haciendo? Paralelizando. Al poner muchas colas, muchas cajas, está poniendo muchas colas en paralelo. ¿Está bien? Obviamente eso tiene un costo. Mientras más cajas abra, más personal tengo que pagarle el sueldo. Entonces hay una relación ahí de, bueno, estudiar la demanda para lograr atender en cierto tiempo, ¿está bien? Con la menor cantidad de cajeros posible. Bueno, entonces, lleva toda una estrategia de optimización, ¿está bien? De lograr una satisfacción de que el elemento entre y sale en cualquier horario. Entonces yo tengo que decir, bueno, en tales días, tales horarios, tengo 2 cajeros, en este tengo 3, en este tengo 7, porque sé que es el horario de pico, en esta altura del mes, ¿está bien? Entonces ahí viene, también se mete no solo la prioridad, sino la paralelización, por ejemplo. Entonces son variantes. Nosotros no vamos a trabajar con todas estas variantes, pero algunas aparecen en ejercicios, por eso las comento. Sí, la noción de cola de prioridad va a aparecer un poquito más adelante en el curso. ¿Ok? Pero volvamos a la noción de una cola como esta, simple, ¿no? ¿Qué estructura les parece que podría ser eficiente para implementar el ingreso y egreso? Cuando digo eficiente, en principio, si se puede, en orden 1, peor caso. Que yo inserte y saque los elementos, ¿no? Respetando la fila. Un arreglo. ¿Sí? ¿Qué usarías? Yo iba a decir un arreglo, no sé si hay más. ¿Un arreglo dijiste? Sí, yo sé. Bien. Un arreglo puede ser, ¿está bien? Obviamente tiene que ser acotado, porque si es no acotado tendría que estar redimensionando cada ratito. Y si fuera no acotado, ¿qué puede ser? Una lista. Pero Una el tema lista. es que, pero el tema es que para la lista vos, para acceder al final, normalmente vos tenés que recorrer la lista, ¿no? A no Entonces, ser que uses una variante de la misma, tipo un iterador o algo. en vez de un iterador, ¿qué podría ser? Porque vos no querés hacer cosas en cualquier lugar de la lista. ¿Dónde querés hacer cosas rápidas en la lista? Sal. Al comienzo y al final. Porque si vos, ¿no? Ingresan por un lado, tienen que salir por el otro. Entonces, sería bueno una de esas variantes que comenté hoy, que tenga como los punteros a los 2 extremos. Entonces puedo acceder rápido a los 2 extremos. Por ejemplo, uno diría, esta representación, que la muestro acá con un dibujito, podría ser útil, ¿no? Que yo lleve en la representación un primero y último a nodos, ¿no? Entonces digo, mira, cuando vos querés insertar, lo insertás acá, sobre el siguiente de este agregas uno, entonces en orden 1 agrego un nodo acá. Y si quiero decir quién ingresó primero o borrar el primero, vengo acá y actúo sobre este. Entonces puedo lograr el ingreso y egreso en orden 1 per caso. ¿No? O sea, hay una implementación eficiente y no tengo que recorrer la lista, porque salvo que quiera cancelar, como dijimos, la impresora, nunca quiero hacer cosas en el medio de la lista, sino en los extremos. Entonces, esta representación podría ser adecuada para, por ejemplo, una estructura de cola. ¿Sí? ¿Les da, piensen esto que voy a preguntar, ¿da lo mismo que yo inserte acá y borre acá, o inserte acá y borre acá? ¿A ustedes lo mismo? ¿Qué extremo elijo para insertar y borrar? No estaría respetando la política de colas, está lo mismo, ¿no? No, él estaría respetando, sí. Si yo ingreso los elementos en un extremo y los saco por el otro, respeto la política de cola. La pregunta es, ¿estoy obligado a insertar, por ejemplo, en este extremo y a borrar acá? ¿O me da lo mismo, ¿no? Depende cómo Insertar lo procese después. O sea, va a tener sentido después cómo lo imprima, o cómo lo, sí, cómo lo procese, a cuál atiendas primero. Sí.
No, pero debería atender al primero que llegó. No sé si, a ver, capaz que no estoy tratando de hacer bien la pregunta. ¿Está? O sea, vos tenés que llamar a un extremo primero y a otro último. Exacto. Y o sea, agregás en uno y sacás en otro, pero tenés que respetar que por ejemplo, frente te tiene que devolver el mismo nodo porque agregás. Exacto. Y al desencolar tenés que sacar el mismo nodo el último nodo. Ahora, la pregunta es, ¿te da lo mismo elegir cualquier extremo para insertar, ya sea el comienzo o el final? Capaz que está mal, pero yo creo que sí, o sea, como quedaría lo mismo, porque sería tipo un tema de nomenclatura, de cuál elegís como primero y cuál como último. Bueno, a ver si alguien se da cuenta por qué no me da lo mismo. Desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? ¿Por qué no me da lo mismo? Porque no está doblemente enlazado. Muy bien. Fíjense, si yo inserto acá, en este extremo, yo digo, ¿qué es un insertar acá? Y yo digo, bueno, el siguiente de esto le hago un nuevo nodo y corro este puntero a este nuevo nodo. O sea, puedo insertar en orden 1. Si yo quiero obtener o borrar, lo tengo que hacer en el otro extremo. ¿Cómo obtengo o borro acá? Y simple, porque vengo acá, corro este puntero acá y elimino a este en orden 1. O sea, si yo inserto acá y borro acá, no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? Quiero insertar acá y borrar en el otro lado. Insertar acá no hay problema, porque insertar al comienzo de una lista lo puedo hacer en orden 1. Pero ¿cómo hago para borrar acá en orden 1? No puedes ir para atrás. No puedo ir para atrás. Entonces ya tendría que tener una lista doble encadenada. O sea, uno diría, acá la elección tiene un poquito, no es equivalente una u otra, porque tiene una pequeña razón de eficiencia. ¿Tá? Uno diría, bueno, pero la haces doble encadenada. Sí, la podés hacer doble encadenada, pero fíjate que si hubieras elegido al revés, te salvabas del doble encadenado. ¿Se entiende? Ese tipo de cositas son los que uno tiene que pensar cuando tiene más de una opción, a ver si le da lo mismo. Siempre hay que respetar, obviamente, la especificación. Como decíamos recién, si inserto en un lado, tengo que borrar en el otro, porque si no, ya no es una cola. ¿Está bien? Pero yo a veces puedo elegir qué extremo me conviene más. ¿Está? Y es eso lo que trato de rescatar o hacerles ver en esta explicación. ¿Okay? Bueno, acá tenemos entonces una especificación de una cola que es muy similar a la especificación de una pila, no me voy a detener porque la van a ver en el práctico. ¿Tá? Y acá podría tener, por ejemplo, una implementación de esa pila con puntero al primero y puntero al último, ¿no? Que tampoco tiene nada de nuevo, ¿está bien? Sí, ahora me quiero detener en una aplicación y con esto terminar el resumen de teórico de hoy, ¿no? Un ejemplo de aplicación de una cola que es bastante útil, ¿no? Que es la idea de recorrido por niveles. ¿Tá? Hasta ahora habíamos visto el recorrido en árboles, típicamente lo que se llama el pre-order, in-order, post-order. ¿Está bien? ¿Qué características tienen esos tres recorridos? Que son estructurales y son recursivos. ¿No? Yo lo que digo, básicamente, la diferencia entre los tres es en qué momento, por ejemplo, si voy a imprimir, en qué momento imprimo la raíz. ¿No? Si digo in-order, va en el medio de los dos llamados recursivos del árbol izquierdo y el árbol derecho. Si digo pre-order, va primero y después los dos llamados recursivos. Y si digo post-order, va al final. ¿Está bien? Entonces el nombre lo da donde visito la raíz, ¿no? Pre, in o post, ¿no? El comienzo, en el medio o al final. ¿Está? Esos tres recorridos, como son recursivos, usan una estructura implícita que es una pila. ¿Por qué una pila? ¿Por qué les parece que eso usa una estructura de pila? Por ejemplo, yo digo, a ver, recorramos in order este árbol. ¿Quién es el primero que se imprime in order de este árbol? In order era primero el árbol izquierdo, después el nodo y después el árbol derecho, ¿no? El 2. De la máquina. ¿Quién es el primero que imprime? El 2, ¿no? No. El 8. Ah, el 8. El 8. Es como que se va metiendo y dice, mira, primero vengo al árbol izquierdo y dejo pendiente el nodo y el árbol derecho. Cuando viene el árbol izquierdo dice, primero me voy al árbol izquierdo, dejo pendiente el nodo y el árbol derecho, ¿no? Primero me voy al árbol izquierdo, es decir, es como que se va metiendo en profundidad en este camino, ¿está bien? Y va a imprimir el 8 y después viene hacia atrás, sacando de esa estructura que es ¿una qué?
¿qué cosa guarda las cosas pendientes? Una pila. Una pila. Pila. La estructura implícita que está usando la recursión es una pila. Entonces, ¿qué está haciendo ese recorrido? Bueno, se mete como en profundidad en los caminos. Muchas veces uno no quiere recorrer un árbol en profundidad, sino que lo quiere recorrer por niveles. O sea, por ejemplo, si fuera este árbol, hacer algo con el nodo 1, después algo con el 2 y el 3, algo con el 4, 5, 6 y 7, o sea, ir recorriéndolo por niveles. Y uno diría, ¿en qué sentido eso es útil? Y bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchas aplicaciones de juegos, hay aplicaciones de redes, en las cuales yo quiero transmitir al nodo más cercano algo. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, no me interesa meterme en profundidad en un camino, sino más bien ir al más cercano que tenga alguna condición. Para ir al más cercano que tenga alguna condición, yo voy recorriendo por niveles hasta encontrar el más próximo a la raíz que cumple esa condición. El tema es que una pila o la recursión no me sirve para eso. Entonces vamos a ver cómo el uso de una cola me permite resolver el recorrido por niveles en árboles en orden n. Si todas las operaciones de la estructura de cola, como yo implementé la cola, son orden 1, yo puedo hacer un recorrido por niveles de un árbol en orden n. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Bueno, fíjense, acá lo traté de graficar. La idea sería tener una cola de árboles. No una cola de... O sea, es un caso interesante porque los elementos, ¿está bien?, de la cola serían árboles. Pero un árbol, miren el dibujito, si pienso un árbol de memoria dinámica, ¿qué es lo que es un árbol? Yo digo, toma el árbol, ¿qué te doy como parámetro? Si digo, toma el árbol. El puntero a la Puntero raíz. a la raíz. Exacto, o sea, por más que yo diga un árbol, es un puntero. ¿Está? Entonces yo lo que estoy graficando acá, diciendo, voy a tener una cola de árboles y voy a arrancar metiendo en la cola el puntero a la raíz del árbol. Solo pongo puntero al 1, pero obviamente a partir del 1 uno sabe que accede a todo el árbol, ¿no? Pero acá solo puse esto para no dibujar todo el árbol de nuevo. ¿Está? Y después, ¿qué voy a hacer? Diciendo, es como que inicializo mi proceso diciendo, bueno, arranquemos con una cola de árboles donde vos metés la raíz del árbol. Si el árbol no es vacío, metés la raíz del árbol. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo ahora? Bueno, lo que voy a decir es, empecemos como diciendo el proceso de atención de una cola. ¿Cuál es? ¿Quién llegó primero? El único que está, uno diría, el 1. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Imprimí la raíz, o sea, imprimí su nodo, el 1, y si tiene subárboles, encólalos. Es decir, imprime el 1 y encola los subárboles 2 y 3. Y ya como el 1 lo imprimió, fíjense que lo saqué de la cola, ¿no? Acá ya se fue. Y ya imprimió el 1. ¿Está? Y ahora vuelvo a la siguiente etapa. Digo, bueno, ¿a quién le toca el turno ahora? Y uno diría, al árbol que tiene raíz 2. ¿Qué es lo que hago? Imprimo el 2, y si tiene árboles, los encolo. ¿Está bien? Entonces se va el 2, y fíjense ahora qué pasó. Estaba el árbol 3, y se encoló los hijos de el 2, que son el 4 y el 5. Pero ¿dónde fueron a parar? Después del 3. Tienen que esperar su turno. Entonces fíjense que en este momento incluso hay 3 elementos en esta cola que son de niveles distintos, porque el 3 está en el nivel 2 del árbol, y el 4 y el 5 están en el nivel 3, pero están después. Esto lo obliga a terminar con un nivel antes de empezar con el siguiente nivel. Entonces ahora dice, ¿a quién le toca el turno? Al 3. Bueno, imprimí el 3, ¿y a quién va a encolar? Al 6 y al 7. Exacto. ¿Está? Entonces ya imprimió 1, 2, 3, y ahora en la cola tengo 4, 5, 6 y 7, que en este momento son todos del mismo nivel. Pero primero, ¿quién está? El 4, que es el que entró primero. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Va a imprimir el 4, ¿y quién va a encolar? 8 y 9. 8 y 9. En este momento ahora la cola va a tener 5 árboles, y fíjense que los 3 primeros, 5, 6 y 7, están en un nivel, pero el 8 y el 9, que ingresaron último, están en otro nivel, pero tienen que esperar. ¿Está? Entonces, es distinto justamente a la pila, no es que hace lo último que llegó y por eso se metía en profundidad, sino que los va metiendo atrás, entonces lo obliga a ir por niveles, esperando el orden de atención. En el caso ahora del 5, ¿qué va a hacer? Fíjense en el dibujito, ¿no? Entonces va a imprimir el 5 y... Nada más. No, nada más.
ahí No se encolé empieza, nada. exacto, ahí se empieza a achicar, porque uno diría, bueno, ¿hasta cuándo va a crecer esto? Y bueno, hasta que va llegando los nodos de abajo, que no tienen hijos, entonces se empieza a crecer, ¿no? Lo mismo ahora va a decir, ya está con el 6, va a decir, imprime el 6, como no tiene subárboles, imprime el 6 y lo saca, para el 7, para el 8, para el 9, bueno, fin, ¿cuándo termina esto? Y cuando la cola es vacía, cuando ya no me queda nada que procesar, terminé. ¿Está? Si uno piensa un pequeño pseudocódigo de esto en palabras, uno diría, ¿cómo sería esto? ¿Qué es lo que hicimos? A ver si coinciden conmigo, ¿no? Si quiero imprimir el árbol por niveles. Yo dije, si el árbol no era vacío, entonces lo primero que hice es encolé el árbol en la cola inicialmente vacía, ¿no? O sea, metí al comienzo la raíz del árbol, el 1. ¿Recuerdan? Y después entré en un proceso, yo decía, repetitivo, ¿no? Entonces ahí aparece un mientras o un while. Mientras la cola no sea vacía, ¿qué fui haciendo? Obtuve el primero que le tocaba el turno, diciendo, dame el primer árbol, ¿está bien? Imprimí su raíz, y después para cada uno de los subárboles de él, si no eran vacíos, los metía en la cola. Y los sacaba porque ya lo había impreso. Y eso lo hacía hasta que la cola no fuera vacía. ¿Estamos de acuerdo que eso fue lo que fuimos viendo acá? ¿Sí? ¿Puedes repetir? Sí. Puedo repetir, con gusto. A ver, ¿qué es lo que fuimos haciendo acá, no? Vamos a repetir acá, ¿no? Encolé el árbol. La primero que hice es, si el árbol no es vacío, lo meto en la cola. Ahí arranqué. Y ahora, iterativamente, ¿qué voy haciendo? Obtengo al que le toque el turno, en este caso el 1, imprimo, y los subárboles de él los encolo. Encolo el 2 y el 3, y saco el 1. Después digo, ¿a quién le toca el turno? Al 2. Imprimo el 2 y encolo, si los árboles del 2 no son vacíos, el 4 y el 5 los meto. Y así voy haciendo hasta que la cola sea vacía. Entonces, esto es lo que tengo acá, ¿no? Lo primero fue meter el árbol si no era vacío, después hice ese mientras, ese while, de obtener el árbol que le tocaba el turno, imprimir el dato de la raíz, y si los subárboles de él, izquierdo y derecho, no son vacíos, los metía en la cola, sacándolo al que ya había impreso para buscar el siguiente. ¿Está? ¿Hasta qué? Hasta que la cola sea vacía. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, uno diría, si tengo las operaciones de alto nivel, la especificación de la cola, ¿qué tanto les parece que es diferente este pseudocódigo al código C++ que uno tendría? Debería ser muy cercano, o nos gustaría que sea muy cercano, ¿no? Que la traducción de esto a código y sea casi uno por línea. Bueno, fíjense. Yo digo, básicamente, ¿no? Imprimir por niveles. Recibo un árbol, un puntero, un nodo, ¿está? Me creo una cola vacía, uso el crear cola, ¿está bien? Si el árbol, dijimos, no es vacío, lo encolaba. Al comienzo arranqué con la raíz del árbol. Y después, ¿qué dijimos? Entremos en este proceso iterativo mientras la cola no sea vacía. Bueno, mientras no es vacía cola, uso el predicado. ¿Qué es lo que voy haciendo? Obtengo el que le toca el turno. Bueno, obtener el frente, o sea, el primero de la cola, se lo asignas a T. Después, ¿qué tenés que hacer? Imprimir su raíz. Bueno, imprimí un printf o lo que sea del T-dato. Y después, ¿qué decíamos? Para cada subárbol izquierdo-derecho, si no es vacío, encolalo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si el T izquierdo es distinto de null, llamo al encolar de T izquierdo en la cola. Y si el T derecho es distinto de null, llamo a encolar del T derecho en la cola. Y después, ¿qué tenía que hacer? Bueno, sacar el que ya procesé. Llamo a la operación desencolar. Y eso en el while hasta terminar, y después destruyo la cola. O sea que es un código que el pseudocódigo y el código, cuando uno lo hace de esta forma, en base a especificaciones, terminan siendo muy cercanos. ¿Cuál es la ventaja? Que uno termina programando muy cercano al lenguaje natural, lo cual hace el código más amigable también. No solo que es independiente de la implementación, sino que termina siendo más legible, más claro, más fácil de reutilizar, eventualmente de extenderlo, de hacerle pequeñas modificaciones, un mantenimiento, porque es un código que debería ser más natural. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. Vos lo desencolabas antes de encolar los otros, ¿no? Cuando era el dibujito. No, fíjate que yo lo que decía, cuando desencolaba, mirá, yo metí el árbol 1, ¿no? Entonces ahora que decía, imprimo el 1,
Pasa que acá hacía todo a la vez. Es como que imprimo el 1 y encolé el 2 y el 3. Y ya saqué el 1. Fíjate que el 1 lo saqué de acá. El desencolar es sacar el 1 de acá. Ahora, ¿qué hago? Obtengo el 2, imprimo el 2, ¿y quién encolo? Encolo el 4 y el 5 y se va el 2. Fíjate que se fue el 2. El desencolar es sacar ese 2. Está, ahí entendí. Entonces es lo que yo digo acá. Obtengo, o si querés lo miramos acá, ¿no? Obtengo el árbol que le toca el turno. Imprimo su dato. Si los subárboles de ese árbol no son vacíos, los encolo y digo, bueno, ya está. El primero que yo ya lo procesé, entonces lo saco. ¿Tá? Lo desencolo. Entonces la próxima vez va a buscar el siguiente que tenga en la cola, así hasta que se vacía. ¿Ok? No, porque me parecía como que lo hacías como si fuera post-orden, porque, o sea, entras a la recursión y luego desencolás. O sea, que parece como que como que el uno lo desencolás al final, ¿no? Cuando vuelve de todas las recursiones. Bueno, primera cosa, no hay nada recursivo acá. ¿Tá? Justamente, la idea es no usar recursión porque si no tengo el problema de los recorridos preorden y orden postorden que usa una pila y ya no sigue por niveles. O sea, esto es todo iterativo. Fíjate que este código acá no hay ningún llamado recursivo a imprimir árbol por nivel. Es verdad, sí, tenés razón, sí. ¿No? Eso es una ventaja, ¿no? Que es mucho más simple y más eficiente. No estoy usando el stack de ejecuciones de la máquina. ¿Tá? Pregunta, y con esto nos vamos a ir por hoy. Si uno quisiera tener, ¿recuerdan los árboles generales? Estos que cada nodo tiene un número finito de hijos y por eso tenía la representación primer hijo, siguiente hermano. ¿Está bien? ¿Cómo adaptaría esta idea de recorrer por niveles cuando tengo un árbol de esta forma, donde la cantidad de hijos ya no es exactamente 2? Por ejemplo, en el caso de este tiene 1, 2, 3, 4, este tiene un hijo, este tiene 3, este tiene 2, para recorrerlo por niveles. ¿Tá? La pregunta es, ¿qué cambia acá? ¿Y por qué yo marqué esto en azul? ¿No? Diciendo, en este pseudocódigo, si ahora piensa, no tengo un árbol binario común y corriente, sino tengo un árbol finitario, un árbol general. ¿Qué es lo que cambia acá, en esta idea de pseudocódigo? Tendrías que ir como con un contador de niveles. O sea, y además de preguntarte si no son nulos, si no te pasaste de nivel. Cuando vas para el siguiente hermano, vas con el mismo nivel, pero cuando vas al primer hijo, le restás un nivel, una cosa así. No, lo quiero hacer más simple. Quiero saber, quiero decir, me gustaría usar casi la misma idea, diciendo, mira, si el árbol no es vacío, encolalo. Mientras la cola no sea vacía, obtener primero, imprimir la raíz, imprimir el dato. Pero miren lo que Imprimí está en todos azul. los hermanos y después pasás al hijo. Claro, miren lo que está en azul. ¿Qué decía lo que estaba en azul cuando era binario? Decía, para el árbol izquierdo y derecho, si no son vacíos, encolalos. Porque sabía que había dos. Entonces preguntaba, che, izquierdo, ¿sos vacío? No, encolate. Che, derecho, ¿sos vacío? No, encolate. Eran estas dos líneas, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces la pregunta es, si ahora es un árbol general, ¿qué es lo que cambia? Que ahora puedo tener un número finito de hijos. No sé cuántos son. ¿Cómo sé cuántos son en un árbol de estos? Y yo, ¿cómo sé? Voy al primer hijo y después recorro todos los hermanos. O sea, yo debería decir, para cada hijo, encolalo. No solo decir para el izquierdo y el derecho, ¿no? Anda el primero, ¿tá? Si no es vacío, encolalo. Anda el hermano, si no es vacío, encolalo. O sea, tendría que recorrer, ¿está bien?, la lista de hermanos para poder hacer eso. Es decir, tendría que reemplazar esto que yo tengo como hardcodeado acá, como si fueran dos, ¿está bien? Pasaría a ser, ¿qué cosa? Un while hasta que chocarse con un null con el siguiente hermano y dentro de cada while un if. Checando si es null y en caso contrario ser en cada cola. Miren acá, ¿no? Ese pedacito azul que lo ven acá, que yo marcaba, si el izquierdo no es vacío, encolalo, si el derecho no es vacío, encolalo, yo podría decir que ahora es este while. Porque uno dice, ¿qué es lo que hacía ese código azul? Recorría, o sea, miraba los hijos a ver si los tenía que meter. Entonces digo, bueno, vamos al primer hijo. Si ese primer hijo existe, o sea, no es vacío, lo encolo. ¿Y después qué? Me muevo el siguiente hermano de él. Estos son todos los hijos del nodo T. Entonces se reemplaza esos dos if por while. Y el resto del código es el mismo.
O sea que puedo generalizar muy fácil la idea de recorrer por nivel un árbol binario, un árbol general. ¿Está? Esto lo comento, lo van a ver en el práctico, pero bueno, ya lo tienen la idea básica. Bueno, como resumen de teórico, creo que está bastante bien por hoy. ¿Está? Vamos a dejar acá, van a trabajar un poquito esta semana, y la semana que viene estas cosas, ¿está? Y ya después vamos a pasar a ver estas mismas ideas, pero con otros tipos de datos más divertidos o más interesantes, porque van a tener que ver más con colecciones, con la idea de base de datos, ¿no? Va a aparecer algunas implementaciones más similares a algunas que se usan, por ejemplo, en aplicaciones de seguridad o base de datos como hashing y ese tipo de cosas. ¿Está? Así que, bueno, hoy les propongo dejar acá y seguimos la semana que viene. ¿Te voy a pasar las diapositivas de casualidad? Ok, de casualidad, bueno, capaz que de casualidad las paso. Está bien, las paso. ¿Está bien? A ver, déjeme ver. Primero lo tengo que cerrar. Espera un segundito, voy a dejar de grabar ya que está.